Hola, en este video se pretende mostrar cómo calcular la resistencia equivalente para diferentes configuraciones de resistencias en circuitos de corriente directa. Comenzamos con este circuito en donde se tiene pues la batería y se tienen dos resistencias, una resistencia de 23 ohmios y otra resistencia de 18 ohmios. La idea es calcular la resistencia equivalente a este par de resistencias para que esa resistencia equivalente reemplace a estas dos resistencias. Primero pues hay que reconocer si estas resistencias se encuentran conectadas en serie o en paralelo o hay una conexión mixta. En este caso pues es claro que las resistencias están de forma conectada en serie, de manera que desde el extremo de una de estas resistencias y hasta el final de la secuencia solamente se puede establecer un solo recorrido, que sería este, y se está atravesando por todas las resistencias que se van a considerar para el cálculo de la equivalente. Entonces estas resistencias de 23 ohmios y de 18 ohmios se encuentran en serie. Para su cálculo, para el cálculo de la resistencia equivalente, cuando se trata de resistencias que están en serie, simplemente la equivalente es la suma de las resistencias que se encuentran en serie. Entonces se puede escribir que la resistencia equivalente entonces va a ser igual a 23 ohmios más 18 ohmios, por lo que tenemos que la resistencia equivalente entonces es igual a 41 ohmios. Y de hecho pues luego de tener este circuito y de haber encontrado la resistencia equivalente, entonces este circuito se puede reescribir de esta manera, en donde la resistencia, la única resistencia del circuito es la de 41 ohmios, y fue precisamente la que se calculó mediante el cálculo de la equivalente para resistencias que están en serie. Bien, esto para este caso. Otro caso, tenemos acá tres resistencias en serie, pues teniendo en cuenta lo que se observó de que desde el inicio de la primera resistencia y hasta el final de la secuencia solamente se esté haciendo un único recorrido, y en ese recorrido se atraviesen a todas las resistencias. Entonces con eso confirmamos que estas resistencias se encuentran en serie. Por lo tanto, el cálculo viene siendo idéntico al anterior, o sea, es el cálculo de la resistencia equivalente, es la suma de las resistencias que se encuentran en serie. Es decir, que tenemos que la resistencia equivalente para este circuito es igual a 13 ohmios más 11 ohmios más 9 ohmios, y pues por ende tenemos que la resistencia equivalente es igual entonces a 33 ohmios. Y de igual forma que en el caso anterior, este circuito se puede reescribir en un circuito como este, en donde la única resistencia existente es la equivalente que se acaba de calcular y tiene un valor de 33 ohmios, de manera que esta resistencia equivalente va a funcionar como de igual forma que el conjunto de resistencias que se tenían en el circuito original. El hecho de que funcione, de que esta resistencia funcione igual, significa que la corriente en el circuito que tiene la equivalente sea la misma corriente que está circulando en el circuito original. Bien, esa es la razón por la cual esta resistencia equivalente se puede calcular para que funcione como las otras tres que se encuentran en serie en este caso. Otra situación es la situación de resistencias que están en paralelo, como estas dos de 12 ohmios y 36 ohmios, en donde para identificarlas hay que reconocer que entre ellas, entre las que se encuentran en paralelo, hay un único punto común de conexión de sus extremos. Por ejemplo, esta resistencia está conectada en este extremo
Esta resistencia también tiene su conexión inicial en ese extremo, por lo tanto pues sus extremos son comunes, pero también hay que verificar que el otro extremo también sea un punto común, o sea que el extremo final o el punto final de conexión de esas resistencias que se encuentran en paralelo también sea solo uno para todas. Entonces, tanto la resistencia de 12 ohmios como la resistencia de 36 ohmios tienen su conexión aquí en este único punto. De forma que si se hace un recorrido por las resistencias, entonces en ese recorrido se debe llegar a ese mismo punto. Por lo tanto, pues con eso se confirma que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Para encontrar la resistencia equivalente de resistencias que son en paralelo, pues el procedimiento es algo similar, solo que se suman los inversos de los valores de las resistencias, y entonces se puede decir que 1 sobre la resistencia equivalente, esta es la equivalente también se tiene como inverso, es igual entonces a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. En este caso pues la resistencia 1 y 2 van a ser las resistencias que se encuentren en paralelo, por lo tanto tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente de ellas dos que están en paralelo va a ser igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 36 ohmios. Bien, entonces al hacer la operación queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual. Esta operación puede hacerse directamente en la calculadora. Bien, de modo que entonces tenemos 1 dividido entre 12 más 1 dividido entre 36 es igual a este resultado, es igual a un noveno. Entonces aquí podemos escribir un noveno, ¿sí? Ohmios. Y algo que se hace acá es invertir las dos fracciones, de forma que queda R equivalente sobre 1 igual a 9 ohmios sobre 1. Pues sabemos que la fracción sobre 1 pues es el mismo resultado que se encuentra en el numerador. Por lo tanto, para este caso, la resistencia equivalente de esas dos resistencias que se encuentran en paralelo es igual entonces a 9 ohmios. Y acá también, como en los casos anteriores, este circuito se puede redibujar y entonces obtener un único circuito con una única resistencia de 9 ohmios que funcionaría como las dos resistencias en paralelo que se encuentran en el circuito original. Otro ejemplo también con resistencias en paralelo. Aquí pues se puede verificar que este punto es un punto común de conexión para estas tres resistencias, e igualmente este punto es el punto final de conexión para las tres resistencias, de modo que al hacer un recorrido sobre esas resistencias, pues entonces se está llegando a ese punto común. Entonces, con eso se confirma que estas tres resistencias se encuentran en paralelo. Entonces también se hace la suma de los inversos. Entonces se dice que 1 sobre la resistencia equivalente pues va a ser igual, reemplazando los valores de una vez, pues entonces queda igual entonces a 1 sobre 9 ohmios más 1 sobre 18 ohmios más 1 sobre 30 ohmios. Bien, entonces 1 sobre la resistencia equivalente a ellas tres va a ser igual. Se hace la suma de estas tres fracciones en calculadora. Entonces queda que 1 dividido entre 9 más
1 dividido entre 18 más 1 dividido entre 30 es igual a un quinto. Entonces aquí esto es igual a 1 sobre 5 ohmios. De igual forma ambas fracciones se invierten, de manera que entonces R equivalente, voy a hacer explícito esto, sobre 1 es igual a 5 ohmios sobre 1, y de nuevo pues cuando el denominador de la fracción es 1, pues el resultado es el valor que se encuentra en el numerador, de manera que la resistencia equivalente para este circuito, para estas tres resistencias que están en paralelo, es igual entonces a 5 ohmios, de forma que este circuito puede reescribirse de esta manera, quedando entonces como una única resistencia funcionando de la misma forma que estas tres en paralelo, una resistencia acá de 5 ohmios. Eso en cuanto a circuitos que poseen solamente resistencias en serie únicamente y resistencias únicamente en paralelo. Pero también hay circuitos que poseen resistencias en conexión mixta. O sea, poseen las resistencias están conectadas de ambas formas, como por ejemplo en este caso. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, por aquí hay unas resistencias, por aquí otra resistencia. Lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son las resistencias que están en serie y cuáles son las resistencias que están en paralelo. En este caso se pueden identificar claramente dos grupos de resistencias en donde estas tres se encuentran en paralelo, ¿sí? Revisando sus puntos de conexión común, entonces se puede verificar que estas tres están en paralelo y estas tres están en serie. También verificando desde el inicio de una resistencia y hasta el final de la última resistencia, un solo recorrido, atravesándolas a todas ellas, pues entonces ellas están en serie. Cuando se tienen esos casos, entonces hay que calcular resistencias intermedias, resistencias equivalentes intermedias, para ir convirtiendo el circuito, irlo reduciendo hasta llevarlo a solo una resistencia, que sería la resistencia equivalente total del circuito. Entonces, como primera instancia se va a calcular la resistencia equivalente para las resistencias que están en paralelo, de modo que se dice que 1 sobre la resistencia equivalente 1. Aquí hay que hacer claridad de que se van a encontrar varias resistencias equivalentes, entonces se identifican con este número, por ejemplo. Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser igual, de una vez reemplazando los valores, entonces es igual a 1 sobre 9 ohmios más 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 36 ohmios. Entonces tenemos esta suma y pues esa resistencia equivalente 1, entonces de esa suma de fracciones se puede tener el resultado. Tenemos pues entonces 1 dividido entre 9 más 1 dividido entre 12 más 1 dividido entre 36, y tenemos entonces 2 novenos. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual a 2 sobre 9 ohmios, que hay que invertirlo como en los casos pasados. Entonces queda enseguida al invertir la resistencia equivalente 1, pues como queda sobre 1, pues entonces se puede poner de una vez que la resistencia equivalente 1 es igual entonces a 9 ohmios sobre 2, es decir, que esa resistencia equivalente va a ser igual a 4,5 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente para estas tres resistencias es una resistencia de 4,5 ohmios. Para el otro conjunto de resistencias, que son las resistencias que están en serie,
Entonces también se puede calcular obviamente una equivalente para ellas. Entonces la resistencia equivalente 2 es igual entonces a 8 ohmios más 10 ohmios más 11 ohmios, y pues con eso tenemos que la resistencia equivalente 2 es igual entonces a 29 ohmios. Bien, ya con esto se han reducido todas las resistencias del circuito, tanto las que están en serie como las que están en paralelo, y entonces este circuito puede reescribirse de este modo. Puede reescribirse tomando entonces o considerando un circuito en donde se encuentran dos resistencias en serie, una resistencia que está reemplazando a las resistencias que están en paralelo y la otra resistencia que está reemplazando a las resistencias que se encontraban en serie. Ahora, como se trata de calcular solo una resistencia equivalente para el circuito, una total, entonces estas dos resistencias ahora han quedado en serie, por lo que entonces se hace un nuevo cálculo de resistencia equivalente, de modo que la resistencia equivalente 3, que será la siguiente, va a ser igual, pues en este caso como son dos resistencias en serie, pues la suma de ambas, es decir, 4,5 ohmios más 29 ohmios, y pues eso da, o eso queda, que la resistencia equivalente 3, y que vendría siendo la resistencia equivalente total para el circuito, es igual entonces a 33,5 ohmios. Y de nuevo, pues entonces este circuito, que era la reescritura de este anterior circuito, se puede también reescribir y entonces tener un solo circuito con una única resistencia equivalente total, que es la resistencia de 33,5 ohmios calculada de esta manera. En este proceso, cuando se tienen resistencias conectadas de forma mixta, algunas en paralelo, otras en serie, exige que el circuito se vaya reduciendo, de manera que de este circuito, que fue pues el original, entonces se pasó a este circuito, que es un circuito intermedio, pero que es necesario para el cálculo final de el circuito definitivo, que contiene a la resistencia equivalente total de 33,5 ohmios. Bien, bueno, un ejemplo más acerca de esto es este caso, es este circuito, ¿sí? También con conexiones mixtas, pero entonces aquí las conexiones están bastante combinadas, porque aquí entre este punto y este punto, que vendrían siendo puntos comunes de recorrido sobre resistencias, entonces eso está indicando que las resistencias que están aquí incluidas se encuentran en paralelo, pero dentro de esos recorridos se encuentran, o se observa que hay resistencias que se encuentran en serie. Bien, pues por ejemplo, en este recorrido de estas tres ramas del circuito que se encuentran en paralelo, en este recorrido estoy encontrando dos resistencias en serie. Bien, sobre este recorrido solamente hay una resistencia, no hay problema. Y sobre este otro recorrido estoy encontrando también dos resistencias en serie. Bien, por fuera de estos recorridos que están en paralelo, hay dos resistencias más que se encuentran en serie. Entonces hay que ir reduciendo el circuito de forma pues sistemática, para evitar cualquier confusión o cualquier error en el proceso. Entonces, primero voy a abordar las resistencias que se encuentran en los recorridos que están en paralelo. Por lo tanto, entonces para estas dos resistencias voy a hacer todo el proceso de manera explícita.
Para esas dos resistencias entonces se puede calcular una única resistencia, que es la resistencia equivalente. Entonces voy a llamar la resistencia equivalente 1. Esa resistencia equivalente 1 va a ser igual a 10 ohmios más 5 ohmios, y obviamente pues esto será igual a 15 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente solamente para estas dos que están en serie son 15 ohmios. Esta resistencia pues no exige ninguna operación por ahora. Estas dos resistencias que se encuentran en serie sobre este recorrido de los recorridos que están en paralelo también exige una equivalente en serie. Entonces acá se puede calcular una resistencia equivalente 2, que viene siendo igual entonces a 30 ohmios más 15 ohmios, igual entonces a 45 ohmios. Entonces, de este circuito original podemos pasar a redibujar el circuito de manera que en estos recorridos que están en paralelo, entonces en su parte superior o en su línea superior se tiene una resistencia de 15 ohmios. En su recorrido medio sigue estando una resistencia de 9 ohmios, y en su recorrido inferior está entonces una resistencia de 45 ohmios. 45 ohmios. Aquí por fuera siguen estando presentes dos resistencias, una resistencia de 6 ohmios y una resistencia de 17 ohmios. Y acá pues viene la batería, bien, para digamos cerrar el circuito, ¿no? Para hacer que el circuito ya sea funcional. ¿Listo? Entonces ahora tenemos otra situación, que es estas tres resistencias en paralelo. Bien, entonces habrá que calcular una resistencia equivalente para ellas. Entonces la resistencia equivalente vendría siendo la resistencia equivalente 3. Entonces, pero se la suma de los inversos. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente 3 va a ser igual, entonces de una vez reemplazando los valores de las resistencias, entonces queda que es igual a 1 sobre 15 ohmios más 1 sobre 9 ohmios más 1 sobre 45 ohmios. Bien, y pues esa suma es igual, se hace en la calculadora. Entonces 1 dividido entre 15 más 1 dividido entre 9 más 1 dividido entre 45 es igual a un quinto. Bien, entonces esto es igual a 1 sobre 5, es igual a 1 sobre 5 ohmios. De la misma forma pues estas dos fracciones se invierten, y pues como quedan sobre un denominador 1, entonces significa que la resistencia equivalente 3 es igual entonces a 5 ohmios. Bien, y entonces el circuito hay que redibujarlo nuevamente, porque ahora estas resistencias que estaban en paralelo tienen un equivalente igual a 5 ohmios. Entonces aquí se tiene una resistencia, aquí se tiene una resistencia de 5 ohmios, por acá se tiene la misma, estas resistencias aún no se han tocado, esta resistencia de 6 ohmios, y por aquí se encuentra una resistencia de
17 ohmios. Como decía, pues estas dos resistencias que se encuentran en serie no se han tocado. Aquí está la batería. Bien, y pues hacemos que el circuito funcione, ¿no? Bien, y ahora pues después de haber calculado esta equivalente de las resistencias en paralelo, nos quedan tres resistencias en serie, que obviamente pues hay que calcularles también su equivalente, de modo que esa resistencia equivalente sería una resistencia equivalente 4, es igual a 5 ohmios más 6 ohmios más 17 ohmios. Entonces significa que la resistencia equivalente 4 y final del circuito, es decir, esta resistencia equivalente 4 vendría siendo la resistencia equivalente total para el circuito, es igual entonces a 28 ohmios. Entonces, este circuito se redibuja con una única resistencia de 28 ohmios conectado pues a la batería, conectado aquí a la batería, ¿sí? Y listo. Entonces finalmente se ha reducido este circuito de resistencias conectadas de manera mixta. Mediante este proceso se ha reducido a un único circuito con una única resistencia de equivalente total de 28 ohmios. Bien, espero que este video sea de su agrado para comprender el tema de las resistencias equivalentes para resistencias conectadas en serie, en paralelo y de forma mixta, y pues que sea de utilidad para la comprensión del tema. Bien, hasta pronto.